Les agradezco a todos que se hayan tomado el tiempo, un ratito de su día para atender esta parte, ¿no? De la importancia del contrato de arrendamiento. Vamos a ver distintos, entre ellos el concepto, ¿no? Para tener bien definido el concepto, lo que la legislación nos marca, la estructura del contrato de arrendamiento, derechos y obligaciones, ¿no? Y algunas características de este contrato. Y si gustan, al final, hacemos una serie de preguntas y respuestas a modo de ponerlas en el chat y ahí se las voy contestando. Entonces, pues vamos a comenzar con la importancia del contrato de arrendamiento, en específico, pues bueno, arrendamiento inmobiliario, ¿no? Para entender esta parte del contrato de arrendamiento, hay que ver el concepto como tal y la ley nos maneja ahí distintas particularidades, ¿no? Y hay que entender el contrato porque muchos ya vieron de la cuestión aquí del concepto que dice convenio. Ojo, rápido, hago un paréntesis. La presentación se les va a compartir a su correo electrónico para ver cuestiones de que se ponga un poquito más atención. Y cualquier cuestión que no venga a la presentación que yo les diga, pues ahí sí les voy a hacer énfasis en que lo anoten, ¿verdad? Entonces, bueno, para entender el contrato de arrendamiento, un concepto como tal de contrato, pues hay que irnos a la parte general de lo que nos marca la legislación como tal, es el concepto, ¿no? Y nos dice, un convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones, ¿vale? Entonces, esta parte del concepto es la generalidad, ¿no? Es el género. Y nos dice la misma legislación, los convenios que crean o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Entonces, en sentido más amplio es el convenio. El contrato es una especie de ese género, ¿no? Entonces, quedamos que el contrato como tal nada más crea o transfiere obligaciones. Y ahorita vamos a ver de qué forma crean. A ver, por ahí me están diciendo que el audio se corta. Por ahí, si alguien me escucha bien. Sí, perfecto. Si por aquí se escucha bien, el audio se corta. Bueno, cualquier cosa por aquí estoy al tanto del chat también. Los convenios que crean o transfieren las obligaciones se llaman contratos. Entonces, ahorita vamos a ver de qué forma ese contrato de arrendamiento, qué crea o qué transfiere, ¿no? En cuestión de derechos y obligaciones, ¿no? Nos dice aquí el mismo concepto, dice, para la existencia de un contrato se requiere un consentimiento y un objeto que pueda ser materia del contrato. Entonces, si lo ajustamos a nuestro concepto de arrendamiento, ¿no? Necesitamos un consentimiento. El consentimiento, pues, es la voluntad de las partes, ¿no? En este caso, arrendador, arrendatario. Y un objeto que pueda ser materia del contrato. Bueno, pues el objeto en este caso, materia de nuestro contrato, pues es el bien inmueble arrendado, ¿no? Y ya tenemos la existencia de un contrato de arrendamiento, y ahorita vamos a ver otra particularidad que no es como tal un elemento de existencia, pero sí un elemento que pueda darle validez, que es la formalidad que le damos a este contrato. ¿Nos seguimos, por favor? Nos dice ya la legislación. Vamos a tratar de aterrizar el concepto de contrato en esta parte, ¿no? Hay arrendamiento cuando dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso y goce temporal de una cosa, en este caso, un bien inmueble, y la otra a pagar por ese uso y goce. Entonces, de aquí ya tenemos, como se los comentaba en la imagen anterior, de aquí ya tenemos que nacen, ¿no? Nace y se transfiere un derecho y una obligación, ¿no? Entonces, una parte dice,
A conceder el uso y goce temporal de una cosa. Aquí se llama arrendador. El que concede el uso y goce temporal de una cosa se le llama arrendador. Y la otra a pagar por ese uso y goce, que se le llama arrendatario. Entonces están haciendo la obligación o están transfiriendo el derecho de uso y goce, se transfiere el derecho de uso y goce al arrendatario y nace una obligación de pago, ¿no? Entonces ya lo aterrizamos al concepto de arrendamiento, nuestro contrato. La siguiente, por favor. Tenemos una clasificación del contrato de arrendamiento. ¿Y por qué les pongo esta clasificación? Para que se den cuenta de la importancia del mismo y de cómo funciona o cómo opera en su esencia, ¿no? Es bilateral porque ambas partes quedan obligadas en forma recíproca. En este caso, una a conceder el uso y goce y la otra a pagar por ese uso y goce. Si no hay bilateralidad aquí, si no es bilateral, no funciona ese contrato de arrendamiento, ¿vale? Es oneroso, bueno, la parte contraria a bilateral es unilateral. No podemos hacerlo unilateral porque no estamos lanzando una oferta. En el momento en que se firma por el mismo acuerdo de voluntades, se llama bilateral. Es oneroso porque las obligaciones de ambas partes se traducen en provechos. ¿En qué se traducen en provechos? En el uso y goce y en el pago, ¿no? Ya inmiscuimos una cuestión económica en este tipo de acto, que es el arrendamiento, y se le llama oneroso. ¿Cuál es la contra en el derecho para este concepto de oneroso? Se llama gratuito. Entonces, no es gratuito porque si fuera gratuito, hay otro tipo de contratos como, por ejemplo, el comodato, ¿no? Que son de forma gratuita, ¿no? Conmutativo. Se llama conmutativo porque desde el momento de que se firma, los derechos y obligaciones de las partes son ciertos. ¿Ah? Yo voy a rentar un inmueble, ¿no? Porque ya firmé el contrato y ya lo vi, ya vi lo que voy a rentar. Y entonces yo como arrendador voy a percibir cierta cantidad de dinero desde el momento en que se firma. ¿Cuál es la contra en el derecho de este concepto conmutativo? Se llama aleatorio, ¿no? Un contrato aleatorio es el cual no tienes desde el principio la certeza de lo que va a hacer en tu contrato. Ahorita ponemos algunos ejemplos, pero este es conmutativo porque desde el principio se sabe lo que se va a rentar y lo que se va a percibir por ese acto de arrendamiento, ¿no? Es también un contrato formal, ojo aquí, esto es muy importante para todos nosotros y nuestra cuestión inmobiliaria. Es también un contrato formal por regla general, ya que debe otorgarse por escrito. La legislación nos permite, entre otras cosas, llevar pues contratos verbales, contratos por escrito, contratos de forma tácita, ¿no? Que de una forma no tienen esa cuestión de por escrito. En este caso, el contrato de arrendamiento debe otorgarse por escrito. Ajá, debe otorgarse en un documento. Ahorita ya evolucionamos esa parte del derecho y podemos tomar en cuenta que debe otorgarse por escrito, ya sea de forma física o en este caso, como lo hemos venido trabajando post pandemia, de forma digital, pero siempre por escrito, determinando derechos y obligaciones de ambas partes, ¿no? Entonces, ojo aquí, es formal por regla general porque debe otorgarse por escrito. Hay un precepto en la misma ley, en el Código Civil, que dice, bueno, pues la falta de esta formalidad será imputable al dueño. Entonces, el dueño o el arrendador es el que debe tener esta obligación de otorgarlo por escrito. Y evidentemente, pues es la parte más interesada de que se otorgue por escrito este contrato, por alguna cuestión que se pudiera suscitar en caso de controversia, ¿no? Es temporal porque se celebra por un periodo limitado, ¿no?
el cual se fija en relación con el tiempo o con el uso o goce de la cosa arrendada. Por lo regular, ¿qué hacemos? Le ponemos una vigencia a nuestros contratos de arrendamiento, ¿no? Ojo con no ponerle vigencia. La legislación sí maneja contratos, por cuestiones indefinidas, ¿no? Pero siempre es preciso poner una vigencia. Aunque pongas una temporalidad indefinida, pues este contrato se le toma por temporal porque no es eterno, ¿no? No va a ser eterno. En cualquier momento el arrendador o el arrendatario pueden terminarlo por cualquier situación, ¿no? Entonces es temporal porque se celebra por un periodo limitado, que nos marca la ley. Por ejemplo, en cuestión a casa-habitación, bueno, pues si no tiene una formalidad de tiempo, se tomará por un año mínimo, ¿vale? Es de tracto sucesivo, bueno, de tracto sucesivo, porque las prestaciones del arrendador y del arrendatario, en este caso prestaciones, derechos y obligaciones, no se cumplen en un solo acto, ¿no? Sino de manera periódica. Tiene esa naturaleza por antonomasia, se llama esta parte. ¿Qué pasa con el tracto sucesivo? El tracto sucesivo, lo contrario en el derecho al tracto sucesivo es que sea definitivo. Y siempre pongo el mismo ejemplo. El contrato de arrendamiento, su trayecto es temporal, ¿no? Por lo regular pagas el mes por adelantado y vas así hasta el mes 12, ¿no? O se usa durante un año. ¿Por qué no es definitivo? No es definitivo como con la compraventa. La compraventa se paga, se escritura y se acabó el acto. Ya es de otra persona y listo. El arrendamiento no, el arrendamiento tiene su temporalidad, ¿no? Entonces, y eso obviamente, les digo, la contra en el espejo en el derecho del tracto sucesivo es que sea definitivo, ¿no? En este caso, pues el contrato de arrendamiento es de tracto sucesivo. Se perfecciona, esa es la frase correcta, se perfecciona con el paso del tiempo. Es una obligación de dar y de hacer. Ahorita vamos a ver más por qué es la obligación de dar y de hacer. Ya vimos hace rato qué pasa con el arrendador. El arrendador otorga un uso y goce, ¿no? Entonces es una obligación de dar en el derecho y de hacer. Que hace el arrendatario? Tiene que hacer un pago por ese uso y goce. Entonces es una obligación de dar y de hacer, ¿vale? La siguiente. Conforme a nuestra legislación local, bueno, pues el arrendamiento para casa-habitación no puede exceder de 10 años, 15 años para comercio y 20 años para industria. Por eso les comentaba hace rato, es una cuestión que sí tiene un límite como tal en la legislación, ¿no? Por eso no puede ser indefinido. Si lo es indefinido, no puede exceder de estos términos, ¿no? Casa habitación no puede exceder de 10 años, 15 años para comercio y 20 años para industria, ¿no? Nos dice, el precio se podrá satisfacer con una suma de dinero o cualquier otro bien que esté dentro del comercio. Vamos a poner ahí un pequeño ejemplo muy común en nuestro arrendamiento, que de pronto el arrendatario necesita, ¿no? Necesita hacer ciertas mejoras o arreglos dentro de un inmueble que verdaderamente o legalmente la obligación es del arrendador. Pues sí se ha escuchado hablar de que de pronto es el arrendatario hace esas mejoras, ¿no? O sea, está dentro del comercio. Él llama a la gente, llama, no sé, un albañil, un plomero, lo que se les venga a la mente, y hace esos arreglos o esas mejoras, y el arrendador lo toma a cuenta de rentas, ¿no? Es el ejemplo más claro que tenemos en nuestro actual inmobiliario, pero dice aquí, se podrá satisfacer con una suma de dinero o cualquier otro bien que esté dentro del comercio.
O sea, un bien que esté dentro del comercio y que tenga un valor económico y que se le asigne un valor similar al de un periodo de renta o del contrato de arrendamiento en sus periodos en sus 12 periodos de renta, por así decirlo, si fuera por un año, ¿no? Que esté dentro del comercio, ojo ahí. El contrato se otorgará por escrito. Esto es muy importante porque esto se los voy a repetir durante la presentación muchísimo, porque esta es la primera importancia del contrato de arrendamiento, que se otorgue por escrito. Esto es lo más importante del contrato de arrendamiento. Y ahorita les voy a decir por qué. Porque luego vienen problemas, ¿no? Con el arrendamiento, porque no tiene esta formalidad, ¿no? Si el predio aquí si el predio fuese rústico, la renta mensual excede de 500 veces. Este es un, una cuestión de que se puede otorgar en escritura pública un contrato de arrendamiento, ¿no? Pero estos son para predios rústicos y la renta, bueno, mensual excede de 500 veces el salario mínimo, el contrato se tendrá que otorgar en escritura pública, ¿no? No es muy común esto para nosotros porque pues, lo más es la casa habitación, ¿no? El contrato de arrendamiento, aquí hay una cuestión, ¿no? No termina con la muerte del arrendador y el arrendatario, ¿no? Salvo un pacto en contrario. ¿A qué nos referimos en esta parte? En que muchas veces no tenemos esta especificación en el contrato, ¿no? Imagínense, voy a poner el ejemplo, imagínense que están rentando, tenemos una circunstancia con nuestro arrendador y nuestro arrendador se muere. Si en ese momento el arrendador muere y no tenemos esa especificación en el contrato de que si por muerte del arrendador terminase el contrato se tiene que cumplir en su totalidad con un representante de la persona afinada, ¿no? En este caso supone que ya hicimos un proceso a lo mejor de sucesión y tenemos un albacea. Hola, buenos días. Vamos a dar unos minutitos. Creo que tuvimos un problema técnico con el licenciado Ulises Mejía. Ahorita comenzamos. Ok. Listo, perdón. Por ahí quién sabe qué pasó con el dispositivo, ¿no? Nos quedamos en que el contrato de arrendamiento no termina con la muerte del arrendador y el arrendatario, ¿no? Salvo pacto en contrario. Entonces, ¿qué pasa? Pues si el arrendador fallece y no está esta especificación en el contrato,
porque la ley nos dice, nos pone el salvo pacto en contrario. Si en el contrato lo dice, así va a ser. Pero si se omite esta circunstancia, nos tendríamos que entender con un representante del finado. La figura correcta sería un albacea, ¿no? De su sucesión. Si termina con el por la muerte del arrendatario, pues tendrá que ser sus allegados, ¿no? Sus allegados para continuar con el arrendamiento. Por ahí la legislación nos maneja, esto sí apúntenlo, que será con su familia, ¿no? Con su familia directa, esposa o hijos, con quien se entienda, ¿no? O en este caso, con un representante que también pudiera ser una albacea. ¿Vale? Si por lo regular nosotros en los contratos, a petición de las partes, pues sí ponemos esa cuestión, ¿no? Que el contrato podrá terminar por muerte del arrendador o por muerte del arrendatario, ¿ah? O si en su momento lo determinan las partes por medio de un convenio, adelante. ¿Vale? Siguiente, por favor. ¿Quién puede rentar? Ojo aquí, porque también esto es parte importante. Después de esa formalidad que se le va a dar al contrato de arrendamiento, que es por escrito, la legislación nos da esta cuestión muy limitante de quién puede rentar, ¿no? Y es una cuestión muy lógica en el derecho, porque te dice, el dueño de la cosa, que es el bien inmueble, acreditándolo. Un representante del dueño, ¿no? Quien tenga derecho por disposición de ley. Entonces, aquí es muy importante, ojo, porque tenemos en el sistema inmobiliario muchas personas que rentan sin ser dueños, sin ser representantes, o no tienen derecho por esa disposición de ley. ¿A qué me refiero con derecho por disposición de la ley? En este caso vamos a tomar otra vez la cuestión de a lo mejor unos copropietarios, ¿no? O hasta un albacea, ¿no? O en este caso el albacea también entra en cuestión de representante, pero por lo regular quien debe firmar y lo más común son los dueños. Ojo con este tipo de figuras, ¿por qué? Porque los dueños o los arrendadores, que es lo correcto, los arrendadores no siempre son los dueños, ¿no? Tengan ahí mucha precaución con el que, pues, es inmueble de mi hermano o es inmueble de mi mamá, pero yo lo rento, ¿no? Ahorita ya en algunas cuestiones judiciales por controversias de arrendamiento inmobiliario o cuestiones de desahucio en otras entidades, hay jueces que están solicitando la, la escritura pública o acreditar la calidad de ese arrendador, ¿no? Entonces tengan por ahí cuidado porque si es de mi hermano el inmueble y yo lo rento y porque pues, él me da chance de rentarlo, pues necesitamos, como dice el punto 2, una representación en ese caso por hacer ese tipo de acto jurídico, ¿no? Una representación que nos satisfaga el problema. En este caso, pues un poder, ¿no? Un poder para actos de administración, se podría actos de dominio, ¿no? Actos de dominio, que es más amplio y tiene más derecho el acto de dominio, pero sí tengan mucho cuidado. La carta poder, ojo ahí, no sirve de mucho, pero puede ser un acto convalidable en algún tribunal, pero sí tengan mucho, esto es una parte importante del contrato de arrendamiento, de quién puede rentar, porque luego tenemos a gente que ni siquiera son los dueños de los inmuebles y los andan rentando, ¿no? Ojo, no, no siempre no siempre el representante, por aquí ahorita tenemos una pregunta, por ahí ahorita la contestamos,
no siempre el representante tiene que ser el representante durante todo el contrato de arrendamiento, ¿no? Tenemos por ahí arrendamientos como arrendadores, personas morales, y hoy firmó una persona que tenía capacidad. Ok, si dentro de 6 meses tenemos otro representante, únicamente, como dice la palabra, son representantes. La circunstancia es que quien te está rentando en realidad es el dueño por medio de ese representante, pero no tiene ningún problema que el representante cambie 1 o 2 o 3 o 10 veces durante el tracto del contrato de arrendamiento. ¿Vale? La siguiente, por favor. Tenemos las obligaciones del arrendador, también esto es, yo creo que después de esa parte del dueño, o sea, ya tenemos la importancia, la primera importancia, pues es formalizarlo por escrito. La segunda es quién firma, ¿no? ¿Quién otorga el consentimiento? ¿Quién está dando el uso y goce de esa cosa, de ese inmueble arrendado, ¿no? Y ya tenemos esta parte. ¿Cuál es la importancia de esta parte en el contrato de arrendamiento? Determinar las obligaciones que por ley nos marca el código, ¿no? Esa parte de determinar esas obligaciones sin excedernos del marco legal, ¿no? Y a quien le otorgó el poder. Ahorita veo que ya hay preguntas. Ahorita contestamos esas preguntas, terminando esta parte de la presentación. Bueno, pues obligaciones del arrendador es muy importante. Les repito, independientemente de las que vengan en la ley, no podemos exceder del marco legal y nos dice la ley, también podemos poner adicionales, ¿no? Ahorita vamos a ver las que nos marca la ley, y las adicionales vamos a mencionar algunas, ¿no? Entregar al arrendatario la finca arrendada con todas sus pertenencias y en buen estado para el uso convenido. Por aquí vamos a hacer mención de circunstancias que se han dado durante el arrendamiento, y a lo mejor ustedes lo han tenido en su actuar inmobiliario, que el arrendamiento más común es el de casa-habitación, ¿no? Llámese casa, llámese departamento, lo que se les venga a la mente, pero que sea para cuestión habitacional. Nos dice, en buen estado para el uso convenido. Y hemos tenido clientes que rentan, pues, situaciones o inmuebles que no tienen esas bases, ¿no? De habitacional. Para habitacional, ¿qué necesito? Que esté en buen estado las instalaciones, a lo mejor de agua, que esté en buen estado las instalaciones de gas, que el mismo inmueble esté en buen estado. Llámese, a lo mejor, oye, tiene una humedad, pues no está bien para uso habitacional, ¿no? Todos hemos tenido esa experiencia, a lo mejor con un cliente y demás. Pues no es como decir como arrendador, es mi inmueble y lo rento así como está, y el que quiera rentarlo lo renta. No, tú tienes una parte atrás de una obligación que te está otorgando la ley. Y si tú quieres ser un arrendador, tú tienes que atender a lo que a ti la legislación te manda para entrar en ese supuesto o en esa figura de arrendador. Entonces, ojo, en buen estado para el uso convenido, en este caso, pues habitacional, ¿no? Si encontramos con que el inmueble tiene humedad, pues estamos de acuerdo que no tiene buen estado, que si tiene algún deterioro, a lo mejor en cuestión estructural, pues no está en buen estado, ¿no? Ahorita también vamos a hablar un poquito de esa parte de los vicios ocultos, ¿no? Entonces nos dice aquí, muchas veces este tipo de obligaciones del arrendador, y si se dan cuenta, pues los arrendadores no las toman en cuenta. Sin embargo, pues están en la legislación. Entonces uno debe de asesorar bien a sus clientes para efectos de que si se da una controversia o una cuestión legal ya judicial, de carácter judicial, pues no tengamos problema con esta situación, ¿no? Por el pago de renta o por el incumplimiento por parte del arrendatario derivado de las obligaciones del arrendador. Nos dice el segundo punto, a conservar la cosa arrendada en el mismo estado, ¿no? Si yo así como te lo renté,
yo tengo la obligación de conservar ese inmueble para que tú, o sea, tú tengas ese carácter o ese uso habitacional en un buen estado. Tu arrendador, tienes que conservar la cosa arrendada, ¿no? En el mismo estado en el que la entregaste. Esto es un derecho y una obligación de ambas partes, ¿no? Porque si bien es cierto, te dice, como arrendador debes de conservar la cosa arrendada en el mismo estado, que es un buen estado, conforme nos dice el punto anterior, pues tú también, arrendatario, tienes que conservarla en el mismo estado en el que se te entregó, ¿no? Salvo su desgaste natural que tenga por el uso, nos dice la legislación. Nos dice aquí el tercer punto, a no estorbar de manera alguna el uso y goce, ¿no? O sea, es totalmente entendible, esta parte es muy importante, ¿no? No estorbar de manera alguna el uso y goce. No tienes que inmiscuirte en el uso y goce del arrendatario, ¿no? Si en todo caso a lo mejor el uso y goce no se le está dando conforme al contrato de arrendamiento, pues ya no estás estorbando, ya estás usando a lo mejor otros medios y son medios legales que puedes ocupar a lo mejor en un tribunal, ¿no? Por ahí nos puede aparecer a lo mejor si se le está dando mal uso, ¿no? Una cuestión a lo mejor en razón a delitos o a otro tipo de uso que se le dé, que no sea el específico que viene en el contrato, ¿no? Estaba de la mano con la anterior, que nos dice garantizar el uso y goce pacífico, ¿no? Tenemos arrendadores, pues es una obligación del arrendador, tenemos arrendadores y todos lo han visto alguna vez aquí, que de pronto están de manera molesta, ¿no? De manera molesta están atacando a los arrendatarios, ¿no? Entonces, por así decirlo, aquí la legislación nos pone que tenemos que garantizar el uso y goce pacífico, siempre y cuando ese uso y goce se tenga conforme a los lineamientos de lo que dice el contrato de arrendamiento. Por eso la importancia de estas obligaciones, ¿no? A responder por daños y perjuicios que sufre el arrendatario por vicios ocultos de la cosa, ¿no? Aquí es bien complicado en la práctica, porque por lo regular no pasa esta circunstancia, ¿no? Si les voy a poner un ejemplo, la tubería, a lo mejor del agua, la tubería del agua está deteriorada, ya tiene sus años y demás, pues tu arrendador tienes la obligación, como nos dice el primer punto, en buen estado para el uso convenido, vamos a ponerle habitacional. Esa tubería del agua ya está pues, deteriorada, y por el deterioro de esa tubería de agua que no le has dado mantenimiento, ocurrió una fuga, y de esa fuga tú tuviste un daño, ¿no? En a lo mejor en tus muebles, en tus pertenencias como arrendatario, pues el arrendador debe de responder, porque es un vicio oculto, ¿no? El mantenimiento que no conserva, o el no mantenimiento que conserva en un buen estado la cosa, es un vicio oculto, ¿no? Porque en realidad no sabes si a lo mejor el arrendador también no le ha dado un mantenimiento estructural a su inmueble, a su casa, ¿no? Y de pronto ya tuvo un derrumbe y tuviste ahí una situación de daños, ¿no? Llámese un daño en cuestión a la salud, o un daño en cuestión al patrimonio, ¿no? De las personas. Entonces el arrendador debe de responder por esa circunstancia, ¿no? Nos vamos a la que sigue. Ojo ahí, podemos poner más obligaciones para el arrendador, siempre y cuando no nos salgamos del marco legal, ¿no? Obligaciones que se entiendan, ¿no? Referentes al arrendamiento. Tenemos aquí los derechos y obligaciones de los arrendatarios, ¿no? Entonces yo tengo la principal obligación del arrendatario, pues, ¿qué es? Cumplir con la renta,
con el pago de la renta en tiempo y forma. O sea, aquí tenemos por lo regular, se les da en sus contratos de arrendamiento, pagas el día 1 y tienes hasta el 5 de gracia para pagar tu renta en tiempo y forma, y si no, se te cobrará cierta penalización o cierto interés, ¿no? Bueno, pues una de las obligaciones del arrendatario es cumplir con esa renta en tiempo y forma, ¿no? A responder por los daños o perjuicios que la cosa tenga por su culpa o negligencia. Esto también es muy, muy, muy común, ¿no? ¿Qué daños son muy comunes? Obviamente la legislación nos habla de un deterioro natural, ¿no? Por el uso y goce, pero hay arrendatarios que de verdad ocupan de una manera extraordinaria los inmuebles y no sé qué les hacen, ¿no? O sea, de pronto puedes ocasionar daños en un baño, en una tubería también o en un desagüe por lo que haya sido. Entonces tú tienes que responder, ¿no? Porque no estás atendiendo al uso normal de una cosa. En este caso vamos a aterrizarlo a una cuestión habitacional, ¿no? Dice, por su culpa o negligencia, ¿no? Si tú tuviste una negligencia y dejaste encendida la estufa y hubo por ahí una explosión por acumulación de gas, pues tú por esa negligencia tienes que pagar esos daños del que se le ocasionaron al inmueble y el perjuicio que tiene el arrendador por los daños, ¿no? Ese perjuicio que a lo mejor no va a poder rentar, pues el arrendatario lo tiene que pagar. Todo esto, la legislación nos lo pone muy, muy, muy suave, muy entendible, pero todo esto pues, se tiene que debatir en un tribunal en su momento si es que se da esa circunstancia, ¿no? Nos dice el punto 3, a servirse de la cosa únicamente para el uso convenido. Si el uso convenido es habitacional, señor. Listo, ¿no? Si es habitacional, o sea, si es comercial, es comercial, no puedes ocuparlo para industria, ¿no? Pero si es habitacional, pues no puedes ocuparlo. Oye, ¿sabes qué? Pues yo vivo aquí en una casa, ¿no? Vamos a poner un ejemplo muy vigente, ¿no? Porque el otro día me preguntaba un cliente por ahí, me dice, oye, es que lo está ocupando de oficina, ¿no? Ok, es habitacional. ¿Vive ahí? Sí, lo ocupa de oficina porque ahí trabaja, ¿no? Bueno, es habitacional, la persona está trabajando. También la ley contempla a lo mejor ciertos criterios como para el juez o un abogado, que digas, bueno, pues trabaja él porque ahí vive y hace el famosísimo home office, ¿no? Entonces ahí no estás haciendo uso de oficina. ¿Por qué? Porque no tienes una cuestión que exceda el uso doméstico por una persona que trabaje. Sin embargo, si me dices, aquí vive y todas las mañanas llega una cuadrilla de 25 personas y lo ocupan de oficina, pues ahí sí ya el uso doméstico ya está excedido, porque entonces a lo mejor ya no es el mismo gasto el mismo deterioro por gasto de agua, el mismo deterioro por gasto de luz, el mismo deterioro del inmueble, ¿no? Como tal, no es lo mismo una persona de home office que 20 realmente que lo ocupen como oficina. Entonces, únicamente para el uso convenido. Si es casa habitación, se va a usar para casa habitación. Si es industrial, llevará sus características y se utilizará como industrial, ¿no? Si es comercial, se utilizará como comercial y llevará sus características específicas conforme también a los lineamientos de usos de suelo, ¿sale? Bueno, tenemos aquí uno que dice desocupar el bien al término del contrato. Pues claro, ¿no? Claro, porque por aquí se nos aparece una figura que le llaman en el derecho tácita reconducción, ¿no? Si no desocupo, sigo pagando y me siguen otorgando el uso y se vuelve a dar ese arrendamiento, pues estamos en el entendido que las partes están de acuerdo. Entonces, por ahí tendríamos que firmar un convenio u otro contrato, ¿no? Esa es la importancia.
de esta parte de los contratos de arrendamiento, que sí deben de ser muy específicos en todas sus particularidades, ¿no? El arrendatario está obligado a poner en conocimiento del arrendador, es otra obligación del arrendatario, a la brevedad posible la necesidad de reparaciones. Y nos dice aquí, bajo pena de pagar los daños y perjuicios que su omisión cause. Si yo entiendo que tiene un deterioro en una tubería y tengo una humedad desde hace 3 meses, pues yo desde hace 3 meses tuve que avisarle al arrendador que tenía que cambiar esa tubería. Si se lo digo hoy, pues los daños y perjuicios que esa omisión me cause ya no son obligación del arrendador, son mi obligación. ¿Por qué? Porque como obligación, como arrendatario, yo tengo la obligación de proporcionar esa información en tiempo a mi, cuando obviamente se haga evidente el daño o la mejora al arrendador, ¿no? Cuando las reparaciones necesarias, esta es muy buena como cláusula, ¿no? En nuestro contrato de arrendamiento, dice, cuando las reparaciones necesarias al inmueble arrendado sean urgentes, el inquilino podrá costearlas haciendo exigible su pago al arrendador, ¿no? Si es urgente, si vámonos con la misma tubería, ¿no? Vámonos con la misma tubería y que tuvo un deterioro y que de pronto, pues como la tubería está dentro de la construcción, pues vamos a romper esa pared, ¿no? ¿Por qué es urgente? Pues porque se está tirando el agua, uno, porque le va a causar, dos, porque le va a causar un daño al inmueble en cuestión de humedad, ¿no? Y tres, porque me va a causar un daño a mí como arrendatario en mis propiedades, a lo mejor en mis muebles, en mis televisiones, qué sé yo, lo que se les ocurra. Si esto es urgente, yo como arrendatario puedo hacer esa parte de hacer ese gasto, ¿no? Y obviamente justificarlo. ¿Sabes qué pasó? Pues hice esto y tú tienes, como es una cuestión de la que tú tendrías que atender, yo te exijo su pago, ¿no? El pago. O vamos a llevarlo que en la práctica lo que a veces hacemos es pues, la compensación con el costo de la renta, ¿no? El arrendatario está obligado a poner en conocimiento del propietario en breve plazo toda usurpación o novedad dañosa, ¿no? Se nos da mucho en los condominios, ¿no? Por ahí tuvimos un tema de un departamento que no era de nuestro cliente, sino que era un departamento arriba, en el cual lo dejaron solo unos días con una llave abierta y de pronto pues, hubo una cuestión de humedad, ¿no? Esa usurpación o novedad dañosa, yo tengo la obligación de hacérsela saber a la brevedad al arrendador, ¿no? Le podemos poner más derechos y obligaciones. Ahorita vamos a platicar de otros derechos y obligaciones que no se excedan de ese marco legal, ¿verdad? La que sigue, por favor. ¿Qué debe contener un contrato de arrendamiento? La importancia del contrato de arrendamiento, otra vez, repito, ¿qué debe de contener? Esto conforme a la legislación, ¿no? Les digo, puede contener otras cuestiones sin que nos salgamos del marco legal, ¿vale? Nombres de las partes, arrendador, arrendatario, y en este caso, si existen obligados, ¿no? Por ahí tenemos dos figuras que nos han ayudado mucho en la cuestión de los contratos de arrendamiento, que se llaman obligados solidarios y los fiadores, ¿no? Que para efectos de obligación, pues los dos son solidarios. La diferencia es que uno pone nada más un inmueble en garantía, ¿no? Que es el fiador. Pero entonces, nombre de las partes, o sea, nombres reales de las partes, que para esto, ¿qué necesitamos, no? La ley no nos lo pide, pero en la práctica inmobiliaria, pues, ¿qué necesitamos? Identificaciones, ¿no? De estas personas donde podamos corroborar esa parte del nombre de las partes, ¿no?
Ubicación del inmueble, descripción detallada del inmueble con instalaciones, accesorios y el estado del mismo. Ubicación del inmueble, pues obviamente esto nos lleva, si recuerdan en la segunda imagen, yo les puse, para que exista este contrato de arrendamiento, es un contrato, se necesita un consentimiento y un objeto. Entonces aquí nos aparece el objeto. El objeto es el inmueble, ubicación del inmueble, descripción detallada. ¿Por qué la descripción detallada? Porque es una parte, es un elemento de existencia de tu contrato de arrendamiento. Entonces lo tenemos que detallar bien. En estricto sentido, tendríamos que detallar conforme a la lámina que nos dice que quién puede rentar, en este caso es el dueño, el representante o quien por disposición de ley tenga derecho, ¿no? Tenemos que poner esa parte detallada, ¿no? Yo soy el dueño, sí, pero ¿por medio de qué soy el dueño? Por medio de la escritura pública tal, pasada ante notario tal, de fecha tal, ¿no? Bueno, ya describí el inmueble, calle, número, colonia, alcaldía o municipio, código postal, por qué soy el dueño de ese inmueble, ¿no? Y nos dice aquí con las instalaciones, accesorios y el estado del mismo. Pues muchas veces, ¿qué hacemos? Nos piden o nos solicitan y la verdad es que hay veces que la gente no lo ve necesario, pero sí es necesario esa descripción detallada, ¿no? De las instalaciones para que luego no haya problema. Oye, se entrega en buen estado, y inclusive le ponemos en la cláusula como anexo un inventario fotográfico, ¿no? Para que no vayan a salir de que esta ventana ya estaba rota cuando yo llegué y demás, ¿no? Y el estado del mismo. La legislación nos pone, ¿bastará que lo diga en el contrato? Sí, y no nos limita a hacer un inventario fotográfico o un inventario, inclusive por escrito, en donde ambas partes también lo firmen de conformidad. ¿Sale? Monto y lugar de pago de renta. El monto tiene que ser cierto. El monto, la legislación nos exige que tiene que ser un monto cierto. Si el arrendamiento se paga mensual, si se paga 2 meses, si se paga todo el año, debe de ser cierto. Y lugar de pago de renta. Aquí nos nace una circunstancia que nos podemos poner en monto, lugar y modo, ¿no? La ley no nos limita a poner ese modo ese modo de pago, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos por lo regular? Monto y lugar, bueno, pues por default, el arrendamiento, nos dice la legislación, se paga en la finca arrendada, en el inmueble arrendado. Pero no nos limita a poner un modo de pago. Bueno, pues mira, a modo de pago, pues yo te ofrezco una cuenta clave, ¿no? Una cuenta clave o una cuenta o una tarjeta y demás, y ahí me tienes que depositar, ¿no? Entonces, bueno, pues los 10,000 pesos de renta me los tienes que depositar mensualmente a esta cuenta. Entonces podríamos ahí sin excedernos del marco legal, ponerle monto, modo y lugar de pago, ¿no? Si algunos no quieren cobrar la renta porque la cobran en efectivo para cuestiones tributarias, no meterse en cuestiones tributarias, pues bueno, hay gente que va directamente, ¿no? A cobrarles la renta a los arrendatarios mes con mes. El día 1 o el día 3 voy a cobrarte la renta, ¿no? Por ahí todavía tenemos esa característica en muchos de nuestros clientes, ¿no? Que dicen, no me ha pagado la renta, ¿no? Porque fui y no me pagó, no lo encontré, entonces van al lugar del inmueble arrendado, ¿no? La garantía en su caso, inmueble o dinero, tenemos aquí lo más común es el inmueble, ¿no? Pero se puede garantizar con algunos meses de renta, quizás también, ¿no? Pero lo más común es el bien inmueble y entonces aquí se nos aparece la figura del fiador.
El destino del inmueble, repetí. ¿Cuál es el destino del inmueble? El uso, muy precisos en el contrato de arrendamiento, ¿no? Habitacional, comercial, industrial, lo que se les ocurra, ¿no? Pero que sea muy preciso en el contrato de arrendamiento. Y ojo, si el destino del inmueble tiene otra regulación aparte de la habitacional, que es la común y la que no tiene cuestión alguna administrativa, tendríamos que obtener del dueño o del arrendador un documento expedido por una institución administrativa, en este caso a lo mejor desarrollo urbano, que nos avale así como tal una certificación de ese uso, ¿no? Porque se nos va a aparecer en el tema también inmobiliario en la práctica, por eso les digo, la legislación es una cosa y les estoy platicando la práctica inmobiliaria, que de pronto los arrendadores dicen, pues es que es mi casa y siempre la he rentado como oficina y nunca ha pasado nada. Ah, pues el día que tú tengas una denuncia, en este caso a lo mejor una denuncia ciudadana, una denuncia vecinal por el uso que le estás dando a tu inmueble en una cuestión habitacional, pues te vas a tener problemas, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues es mi casa y la renté porque van a poner un taller de, no sé, de vidrio, van a trabajar vidrio. Ah, pues ten cuidado también porque si tu uso de suelo o la autoridad no te permite, conforme a los lineamientos de desarrollo urbano, llevar a cabo ese uso en tu inmueble, aun que sea tu inmueble, tienes regulaciones, ¿no? Entonces vas a tener problemas a lo mejor de una suspensión de actividades, una clausura que se traducen en unos sellos espantosos, ¿no? Y el no uso de tu inmueble. Por eso, esa parte del destino del inmueble en traducción al uso debe ser muy precisa en el contrato de arrendamiento. Término del contrato de arrendamiento también es muy importante, hay que ponerlo, ya se les dijo hace rato también, si no existe término no pueden exceder de ciertos años, pero sí es muy importante que le pongan ese término, ¿no? Obligaciones y derechos adicionales a la ley nos pone aquí, la misma legislación nos dice esto, obligaciones y derechos adicionales a la ley. Y se me ocurre ahorita que no viene en la legislación, pero podemos tomar en cuenta otras legislaciones, ¿no? No viene en la legislación como tal civil, pero podemos tomar en cuenta otras legislaciones o reglamentos, ¿no? En este caso, a lo mejor tenemos muchos en la Ciudad de México y en otras partes del país que ya son desarrollos, ¿no? De condominios. Entonces, pues también tenemos que atender esas obligaciones y derechos conforme a la ley de condominios o a los reglamentos internos del condominio, ¿no? Si te dicen uso de áreas comunes, por ejemplo, son adicionales a la ley, que no exceden del marco legal, ¿no? Podría ser uso de áreas comunes, cuestiones de mascotas, ¿no? Si el arrendador así lo permite y el mismo condominio bajo su reglamento o la ley lo permite, pues adelante, ¿no? Podemos ponerle obligaciones y derechos adicionales, ¿no? Usos de estacionamiento, no todos los inmuebles en cuestión condominal tienen la propiedad de los estacionamientos, ¿no? Muchos son el derecho de uso, ¿no? El derecho de uso o a una bodega, ¿no? Les digo, o sea, todo lo que se les venga a la mente que no exceda nuestro marco legal y las disposiciones administrativas, adelante, se puede poner en el contrato de arrendamiento, siempre y cuando sea el acuerdo de voluntades, ¿vale? El monto del depósito, obviamente también se tiene que poner el monto del depósito, el monto del depósito en su mayoría es un mes de renta, pues se tiene que poner, ¿no? Ojo, la legislación nos dice el depósito no se puede tomar a cuestiones de renta. El depósito es para situaciones de daños o perjuicios que cause esta parte, ¿vale? Nunca a modo de renta.
El carácter con el que firman las partes estaba mucho de la mano, bueno, más bien no mucho, va de la mano con la cuestión de quién puede firmar el contrato de arrendamiento, que nos marcaba el dueño, un representante o quien por disposición legal tenga ese derecho, ¿no? El carácter con el que firman las partes. Si tú tienes una representación, bueno, pues tú tienes que poner en el contrato de arrendamiento por qué está firmando esa persona. Por en este caso vamos a poner un ejemplo, está firmando tu hermano. ¿Por qué está firmando y bajo qué carácter está firmando? Tú le puedes poner en su carácter de representante legal, pero tienes que justificar ese carácter de representante legal, ¿vale? Y bueno, pues nos tenemos aquí el segundo elemento de existencia del contrato, que es la firma de todos los involucrados. ¿En qué se traduce la firma de todos los involucrados? Pues se traduce en la expresión del consentimiento, ¿no? Una firma autógrafa, ya sea una firma digital, se puede inclusive aparejar de una huella digital, ¿no? La ley lo contempla, si la persona así no lo permite, pues una huella digital, ¿no? Entonces ya tenemos aquí nuestros dos elementos de existencia, que uno que es la ubicación, que es el objeto, y la firma de todos los involucrados, porque podemos tener un contrato muy bien hecho, pero si no tenemos la firma de los involucrados o de alguno, pues ese contrato es nulo, ¿no? No existe, porque no tenemos esa validez de las firmas o ese consentimiento. El consentimiento en los contratos de arrendamiento se expresa con la firma de las partes, ¿vale? La que sigue, por favor. ¿Cómo se concluye el contrato? Hace rato mencionábamos por ahí por la muerte, ¿no? También del arrendador o del arrendatario. Bueno, pues se concluye por el plazo cumplido, convenio expreso, ¿no? Convenio expreso, pues obviamente podemos hacer un convenio de rescisión anticipada y listo, se acaba, ¿no? Nulidad, ¿no? Se puede concluir por nulidad, ¿no? Cuando existe una nulidad, podemos hacer una nulidad absoluta, una nulidad relativa, cuando el objeto a lo mejor está dañado, ¿no? Ya es nulo ese contrato porque el objeto no está para su uso. Entonces, ponerlo ahí con una cuestión de nulidad. Rescisión, la rescisión va de la mano un poquito con el convenio expreso, ¿no? La rescisión en cualquier momento puede ocurrir, no estamos obligados a terminarlos, pero sí la rescisión se puede aparejar de a lo mejor de penas convencionales u otro tipo de cargas, ¿no? Sin embargo, si se cubren, no hay ningún problema con esa cuestión. Pérdida o destrucción de la cosa por caso fortuito, fuerza mayor. Por ahí hubo un ejemplo en el 2017 muy básico. Hubo edificios que si no se cayeron, quedaron dañados, ¿no? Entonces, esa es un caso fortuito, fuerza mayor y listo, se acaba el contrato, ¿no? ¿Por qué? Porque la cosa, el inmueble, pues ya no tiene un fin para ese acto de arrendamiento, ¿no? Cuando el inmueble amenace ruinas, también, entonces va de la mano con la anterior, ¿no? Tenemos que se acaba también por expropiación, por utilidad pública, ¿no? El Estado tendrá que indemnizar a las partes, arrendador y arrendatario, ¿no? Esto, la legislación lo pone muy bonito, sin embargo, es un poquito tedioso los trámites que se hacen por ese tipo de circunstancias. Pero si llega el Estado y te dice por utilidad pública hay un decreto expropiatorio, pues ni arrendador ni arrendatario, porque el objeto ya no es del dueño, ¿no? Ya no es del dueño y ya no puede estar sujeto a ese acto de arrendamiento, ¿no? Evicción de la cosa. Esta es una figura que sí, tiene un concepto que se llama un saneamiento por evicción, ¿no? ¿A qué se refiere la evicción? Y se los voy a poner en un ejemplo muy básico. Hay inmuebles que están dentro de una escritura pública, dentro de un registro público, a nombre de una persona. Pero si por cualquier cuestión legal esa persona pierde el inmueble o ese inmueble
regresa a ser de la persona que era antes por una cuestión a lo mejor de que no hubo un pago por esa compraventa y demás. O sea, ya no es tu inmueble, tú tienes que sanear. Termina el contrato, pero tú tienes la obligación, arrendador, de sanear esa parte porque fue tu culpa, ¿no? Tú tienes que indemnizar al arrendatario por ese cambio de propietario que hubo, ¿no? Se nos da mucho el ejemplo, ahorita les voy a decir la situación de que en cuestiones hipotecarias, por ejemplo, en cuestiones hipotecarias o de créditos hipotecarios vencidos, ya se lleva una escritura pública, se escritura y ya se tiene la cosa, y de pronto por algún vicio en el procedimiento, un juez ordena el regreso del procedimiento o la reposición del procedimiento, entonces ese inmueble ya no va a ser tuyo otra vez, ¿no? O sea, regresa de quien era, en este caso a lo mejor de un propietario del banco, del mismo banco, ¿no? Pero sí es como esa parte de cambiar el propietario, ¿no? Por alguna cuestión jurídica que tenga el inmueble. Si se da, el arrendador tiene la obligación, ¿no? El arrendador tiene la obligación de indemnizar al arrendatario conforme a lo estipulado en el contrato, y si no está estipulado en el contrato, conforme a lo que estipule la ley, ¿vale? Y nos dice aquí algo, una muy común, pero que no, muy común en la legislación. Cuando el propietario necesita el inmueble para habitarlo, ¿no? O sea, cuando la ley que nos pone una prioridad para el propietario, oye, ¿sabes qué? Pues lo necesito pedírtelo y que salgas. Ah, bueno, pues esta necesidad del inmueble para habitación por parte del propietario, pues la ley no nos exige ni justificarla. En el momento que tú solicites el inmueble, el arrendatario lo tendría que devolver. Obviamente, pues tendríamos que poner ahí algunas garantías para el arrendatario, ¿no? No es que llegues y lo pidas hoy y me lo entregues mañana, ¿no? A lo mejor, oye, necesito vivir en el inmueble, tienes 2 meses para salir, se te va a devolver tu depósito, ¿saben? O sea, eso es a lo que la legislación nos permite, poner otro tipo de cláusulas que no vengan en esa ley, en el código civil, pero sin embargo no excedan del marco legal, ¿no? En este caso, pues es así como mediante convenio expreso, que me entregues el inmueble, nos ponemos 2 meses, yo te devuelvo el depósito, o esos 2 meses ya no me los pagas, ¿saben? O sea, una cuestión de un acuerdo de voluntades, que en la práctica se ve muy poco porque por lo regular los arrendadores, pues, ¿qué hacen, no? Quieren todo de este lado, ¿vale? Tenemos la que sigue. Tenemos el incumplimiento se nos da por pago, ¿no? Por pago de servicios, cláusula adicional, ¿no? La ley no nos estipula que debemos de pagar servicios, sin embargo los debemos de pagar y es una cláusula adicional. Entonces, el incumplimiento se puede derivar de pago de servicios. Por no darle el uso destinado, ya lo comentamos, ¿no? Por no desocupación al término, eso es un incumplimiento al contrato de arrendamiento, salvo que exista un pacto en contrario, ¿no? O por desocupación anticipada. Si tú estás desocupando anticipadamente, pues no estás atendiendo a lo que el contrato dice, ¿no? Entonces, también la desocupación anticipada es una cláusula por ahí entre adicional y que nos marca la ley para que nos permita también poner ciertas penas, ¿no? Ciertas penas que se traducen en provechos económicos para el arrendador, ¿no? Porque se supone que tú estás firmando un contrato de arrendamiento por un periodo y tú cuentas con ese periodo para arrendar tu inmueble a esta persona. Si tú desocupas anticipada, pues te está causando un perjuicio, estás dejando de percibir esa renta de esta persona y tendrías que hacer otro proceso de arrendamiento, ¿vale? La que sigue, por favor. Las consecuencias jurídicas. Las consecuencias jurídicas, y nos dice aquí, pues bueno, los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento. ¿Cómo se perfecciona el consentimiento?
mediante la expresión de la voluntad, en este caso, que son las firmas, ya sea firma autógrafa, una firma digital, ¿no? Una huella, lo que les he estado platicando toda la presentación. Desde que se perfeccionan, se obligan los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias, ¿no? Y la ley por aquí se pone un poquito, quisiera yo llamarle romántica, ¿no? Y nos dice, bueno, que según su naturaleza son conformes a la equidad, a la buena fe, a la costumbre, al uso o la ley. Nos da todas las fuentes de cómo debemos actuar en los actos jurídicos. Pero ¿cuál es la principal aquí? Bueno, pues la ley es la ley y lo plasmado en el acuerdo de voluntades. Entonces se perfeccionan desde el momento que se da el consentimiento y a partir de ahí están obligados en todas sus partes. ¿Sale? La que sigue, por favor. Y bueno, en síntesis tenemos que por qué es importante el contrato de arrendamiento, ¿no? Ya vimos que tiene un objeto, un consentimiento y tiene una formalidad, que esa formalidad nos indica el código que tiene que ser por escrito. Bueno, pues ese por escrito es importante porque nos ha salido ahí en el actuar inmobiliario, que de pronto es, oye, es que, ¿qué crees? Denos un momentito, por favor. Estamos solucionando nuevamente con el licenciado Ulises Mejía un problema con su computadora y regresamos en un momento. Claro que sí, gracias. Listo, estoy de vuelta, perdón, ¿eh? ¿Cuál es la importancia de hacer un contrato de arrendamiento? Pues nos ha pasado que de pronto llegan los clientes y nos dicen, es que tengo un cliente o ustedes, asesores inmobiliarios, tengo un cliente o tengo un familiar que está rentando su inmueble. Les digo, no porque no existe el contrato de arrendamiento, no existe el acto de arrendamiento, ¿no? El contrato es una formalidad que se debe de atender sí o sí, siempre. Es un error rentar, aunque sea un familiar o un amigo de toda la vida, es un error rentar sin un documento, en este caso el contrato de arrendamiento. ¿Cuál es una de las consecuencias? Que si en un dado caso tú quieres de vuelta tu inmueble y esta persona no te lo permite, o estas personas no te lo permiten, tú tienes que llevar a cabo procedimientos judiciales antes de llevar una controversia de arrendamiento o un desahucio. Se llaman muchas veces medios preparatorios, ¿no? Y entonces, pues obviamente tu procedimiento para recuperar tu inmueble se te va a hacer muy largo. Los procedimientos son tediosos, ¿no? Y se pueden tornar largos. Bueno, pues si son tediosos y se pueden tornar largos en su generalidad, muchas veces antes de este procedimiento hay que llevar otro procedimiento ante un juez, donde tú le vas a notificar que de verdad le rentaste, que de verdad te pagaban, ¿no? Entonces esa es la circunstancia de por qué es importante tener ese documento de arrendamiento. Otra cosa, ¿por qué es importante? Porque detallas los derechos y obligaciones de ambas partes, y si tú lo llevas a un tribunal, todo en cuestión de incumplimiento, ¿no? Por alguna de las partes, llámese más común el incumplimiento por parte del arrendatario, ¿no? Que es el más común por el pago, por el uso que se le da, ¿no? No atendemos mucho
mucho esa cuestión, no lo hemos atendido mucho por incumplimiento del arrendador, ¿no? Por lo regular, pues el arrendador es el que proporciona el uso y goce y no hay como tal un incumplimiento, ¿no? Sin embargo, sí se puede llegar a dar. Las circunstancias que se den en un tribunal por ese incumplimiento, pues la importancia de ese mismo contrato nos va a dar toda su traducción en ese mismo tribunal, ¿no? Entonces, es por eso de detallar bien los derechos y obligaciones de las partes. Muchas veces nos vamos al clausulado, como en el actuar inmobiliario nos vamos directamente al clausulado. Hay una parte de las declaraciones que también tiene un efecto jurídico bastante fuerte, en cuestión a la controversia dentro de un tribunal, ¿no? Tiene un efecto jurídico bastante fuerte. Oye, estás declarando de buena fe que tú eres el propietario, y si no eres el propietario, eso no viene en las cláusulas, pero si no eres el propietario, entonces tu contrato está afectado, porque está afectado si hubo un consentimiento, pero ese consentimiento está viciado porque tú no eres el propietario de ese inmueble. Entonces sí, también detallar bien esa parte desde su proemio, las declaraciones, es muy importante, les digo, por lo regular, ¿qué es lo que vemos muchas veces? Al clausulado, a los derechos y obligaciones dentro del clausulado. No, también nos podemos ir a las declaraciones de las partes, de qué forma están declarando, porque hay una base de los contratos que son de buena fe. Y si tú estás declarando alguna situación de la que no estás ocultando ahí información, pues ya no estás declarando de buena fe, y esa buena fe del contrato está afectada y una repercusión, ¿no? En un tribunal, y puede tener una repercusión económica, que es lo que pasa en estas circunstancias. Me sacó del chat, pero si quieren, vamos a las preguntas y respuestas que se me borraron. Porfa, Alex, si me puedes ayudar a copiarlas y pegarlas y de quién son, o si me las pueden hacer, con todo gusto les contestamos sus preguntas y respuestas en el chat. Por favor, a ver aquí. ¿Alguna pregunta que tengan? Sí, bueno, yo tengo una pregunta, una duda muy fuerte, ya que he visto algunos casos en que la gente que está arrendando toma posesión después de determinado tiempo y sí han logrado quedarse con la propiedad. Y yo pregunto esto porque he visto que debido a esta situación ahora los contratos los están haciendo por 6 meses. Y usted nos dice que sí, digamos, en caso de casa habitación, se puede hacer hasta por 10 años. Y entonces, ¿cómo se podría evitar esta situación? Margarita, ¿verdad? ¿Cómo? Margarita, ¿verdad? Margarita. Sí. Ajá. Margarita. Bueno, pues esa pregunta es muy buena. Una de las circunstancias por las cuales es importante el contrato de arrendamiento es para evitar esas figuras de prescripción, ¿no? De prescripción adquisitiva o de prescripción positiva, ¿no? De los inmuebles. Oye, no tengo contrato y de pronto, por medios legales ya me lo voy a apropiar, ¿no? Entonces si tenemos un contrato de arrendamiento, créanme, por ahí había un rumor, ¿no? Un rumor hace muchos años que decían, es que ya tengo rentando 5 años o 10, ¿no? Y ya tengo derecho de quedarme con el inmueble. Eso no es cierto, o sea, el arrendamiento te limita a una propiedad, por eso estás rentando, ¿no? Y si tú tienes un contrato y compruebas que continuamente estás pagando y estás otorgando el uso,
así sea un contrato de hace 5 años, no tienes derecho de quedártelo. Por eso es muy, muy importante que lo que les decía hace rato, que el contrato de arrendamiento se haga por escrito y que se tenga que se tenga ahí ese documento. ¿Por qué? Para evitar esa cuestión de ya me la voy a quedar, ya me pertenece porque ya llevo 5 años aquí bien padre, y pago renta y ya me pertenece. Eso no es cierto. Hay medios legales para combatir eso y por supuesto que acercándose a buenos asesores se puede combatir esa circunstancia. Pero es importante sí tener esa parte del contrato de arrendamiento, ¿vale? Ajá. Otra cosa le quería yo pedir, ¿sería posible que esta información nos las mandaran por PDF? Claro que sí, Abusando. sus correos electrónicos, por supuesto. Ok, Por correos o por el mismo WhatsApp. Sí, también al WhatsApp o a su correo electrónico se les va a mandar esta presentación siempre. Voy a agradecer muchísimo. Tenemos aquí a Jesús Matías, me pregunta, ¿qué es el derecho del tanto y cómo aplica en rentas? El derecho del tanto, Jesús, es un derecho de preferencia sobre la venta del inmueble, ¿no? Si tú estás arrendando, el derecho de preferencia lo tiene el arrendatario. Si tú estás arrendando y vas a vender tu inmueble, ese derecho de preferencia se lo tienes que otorgar a tu arrendatario. Ese es el derecho del tanto. ¿Qué es la preferencia? Le tienes que dar preferencia sobre otros compradores. Si él renuncia en ese momento al derecho del tanto o en el mismo contrato renunció al derecho del tanto, que luego se lo ponen ahí en los contratos, pues no existe esa parte de la preferencia, ¿no? Tú lo puedes vender a quien quieras, pero sí es una cuestión de preferencia sobre la venta del inmueble que le tienes que dar tú al arrendatario en su momento. ¿Cómo aplica ojo, para ejercer ese derecho del tanto, el arrendatario debe de tener al tanto del pago de sus rentas en tiempo y forma? Tenemos a Jorge Rangel, nos pone aquí, ¿a qué te referías con un bien rústico? Pues son bienes rústicos los que están más en el campo, que están sujetos a un régimen agrario, quizás, ¿no? O sea, son ese tipo de bienes, ¿no? No tan una cuestión urbanizada, por así decirlo. Tenemos aquí a Demetrio Ríos. Bueno, esto del bien rústico se los menciono porque todavía lo contempla la legislación, porque quizás todavía en algún lugar de la Ciudad de México, sus alrededores, existen este tipo de bienes, ¿no? Demetrio nos dice, ¿qué sucede cuando quien otorga el poder fallece y a quien le otorgó el poder? Ok, bueno, cuando fallece el poderdante, se le llama poderdante, se termina el poder, ¿no? Quien otorga el poder fallece, en este caso a lo mejor el arrendador otorga un poder para que rente su hijo, fallece, ahí se termina el poder, ¿no? Y no ha tramitado la sucesión, ya sea testamentaria o intestamentaria, demanda del arrendatario, entrega al departamento. Ok. Para llevar a cabo esas cuestiones de demanda al arrendatario y de entrega al departamento, tendríamos que hacer antes esa cuestión, ¿no? De abrir una sucesión, por lo menos hasta su etapa de designar una figura albacea, ¿no? Ya con la figura albacea tenemos esa representación de la persona afinada o de su sucesión y podemos llevar a cabo ya esos actos de demanda y de entrega del departamento. Inclusive si ya existe una demanda y fallece el arrendador, la obligación de suspender ese procedimiento, tanto no se presente una persona que en el carácter de albacea, ¿no? Entonces, si se muere el poder dante, se acaba el poder, porque ya no otorgó el poder, ajá, y hay que abrir una sucesión para efectos de una albacea, ¿no? A ver, tenemos aquí a Alonso. ¿Existe un promedio de tiempo en el que el arrendador consigue recuperar su inmueble cuando no existe contrato? Híjole, Alonso, yo te puedo decir que sí es un poquito extenso por la preparación al juicio que tienes que hacer, ¿no? Antes de
antes de llevarlo al juicio. No existe un promedio de tiempo como tal, porque yo te puedo decir así como puedo llegar y me pueden abrir la puerta y los puedo notificar, ¿no? Me puede durar a lo mejor 8 meses o me puede durar año y medio, por así decirlo. No existe un promedio de tiempo. Los tiempos en un tribunal y cada juzgado trabaja diferente, son muy inciertos, ¿no? Pero no existe un promedio de tiempo. Y ojo, si no se tiene un contrato de arrendamiento, sí créanme que van a estar metidos en problemas de tiempo en cuestión a darle formalidad a ese acto, ¿no? Perla Baeza nos dice, puede solicitar de manera legal que el inmueble te sea regresado como lo recibiste, descontar del depósito de las reparaciones necesarias para que quede como lo entregaste. Claro que sí lo puede solicitar de manera legal, ¿no? Que de hecho el depósito tiene esa función, ¿no? De las reparaciones. Cuando de pronto puede alcanzar, ¿no? Hay veces que pues, el depósito no alcanza para hacer esas reparaciones, pues sí, de manera legal podemos meternos a un tribunal a solicitar esa parte. Les digo antes, la importancia del contrato de arrendamiento, de determinar bien el inmueble, ¿no? O sea, tal cual se entregó, ¿vale? Rogelio, mi agradecimiento por la invitación. Muchas gracias, Rogelio. Te agradezco a ti por el ratito que te diste. Mónica, tenemos aquí, Mónica nos dice, ¿qué pasa si lo contratan para casa habitación y lo usan para oficina? ¿Qué proceso se realiza para cancelar el contrato? ¿Qué proceso se realiza para cancelar el contrato? Se tiene que meter a un tribunal. La verdad es que nosotros hacemos convenios antes de meternos a un tribunal. Sí procuramos hacer visitas y hacer convenios. ¿Cuál es la consecuencia? Yo les decía hace rato, si es casa habitación y lo usan para oficina y no hay una denuncia ciudadana o una denuncia vecinal porque es un fraccionamiento, no va a pasar nada. Pero si la autoridad administrativa da cuenta de ese uso que es diferente al habitacional, pues puede haber sanciones administrativas que les digo, son clausuras, suspensiones de actividades, unos sellos espantosos ahí en el inmueble y bueno, pues del inmueble no hay ni para adentro ni para afuera nadie, ¿vale? ¿Qué proceso se realiza? Pues lo que procuramos nosotros realizar son convenios antes de llegar a un procedimiento judicial. Si es necesario llevar a cabo un procedimiento judicial, pues hay que hacerlo, ¿no? En la vía que nos marque la legislación del lugar donde estemos. En este caso vamos a ponerle como ejemplo la Ciudad de México, que es la vía de controversia de arrendamiento inmobiliario, que es una vía especial. Tenemos aquí a Sandra. Si no cuenta con aval, ¿qué otras opciones legales hay, independientemente de la póliza jurídica y de la fianzadora? Ojo por aquí con esa figura del aval. La figura del aval sí tiene su regulación, pero en materia mercantil tendríamos que poner ahí obligado solidario, ¿no? Es un obligado solidario. El aval sí es una figura en materia mercantil. Para efectos prácticos es lo mismo, es garantizar, ¿no? ¿Qué otras opciones legales hay? Pues podemos poner el depósito, podemos poner depósitos en garantía, a lo mejor por ahí depósito, adelantar rentas, ¿no? Obviamente aquí ya lo pusiste, la póliza jurídica y de la fianzadora. Pues si no cuenta con obligado, podemos poner a lo mejor por ahí un fiador, ¿no? Que es diferente al obligado. Inclusive por ahí hay una figura que se nos cuatrapea en el sistema inmobiliario, que muchas veces el mismo arrendatario tiene un inmueble y lo pone en garantía, ¿no? No tiene el carácter de arrendatario y de fiador al mismo tiempo. Es simplemente un arrendatario y está garantizando el pago de su arrendamiento con su inmueble, pero no tiene esa parte. Si el mismo arrendatario tiene con qué garantizar, ya sea dinero, inmueble, a lo mejor un carro, por ahí en temas muy, en cuestiones muy esporádicas hemos garantizado con bienes muebles, que en este caso un carro, ¿no? Camionetas, demás, pues por ahí le podemos encontrar muchas cuestiones, siempre y cuando no se nos excedan del marco legal, ¿no? Por aquí tenemos a Norma. Norma nos dice, mi hermano vive en Estados Unidos
y tiene aquí un departamento, lo va a rentar. En ese caso no hay ningún problema, se le puede mandar el contrato original, lo firme y lo regrese, se puede hacer así, claro que se puede hacer así. El Código Civil y la teoría de los contratos nos permite firmar contratos entre no presentes, es una cuestión que viene desde hace mucho tiempo en nuestra legislación, los contratos entre no presentes. Si se manda y se regresa firmado, no hay ningún problema, les digo, ahí estamos basados en la buena fe, siempre y cuando sea el propietario, ¿no? Inclusive podemos echar mano ahí de una cuestión digital también, que ya lo estamos practicando nosotros en Firmante. Emiliano Aguilar, tenemos aquí, ¿el contrato de arrendamiento es un contrato de adhesión? No, el contrato de arrendamiento no es un contrato de adhesión, el contrato de adhesión es otro tipo de contrato, se da mucho en la cuestión de la prestación de servicios, ¿no? Ahorita les voy a platicar rápido qué es un contrato de adhesión, les voy a poner, no se los voy a platicar, les voy a poner un ejemplo. Ustedes van no sé qué se les ocurre, a una financiera y ellos tienen un contrato de adhesión. Este es mi contrato y lo tienes que firmar. Un contrato de adhesión no está sujeto, ¿no? El contrato de arrendamiento no es un contrato de adhesión. No es como que llegues y digas, lo tienes que firmar así porque así es, así está estipulado, ¿no? Está sujeto a cambios y va más tendido a la adhesión a una prestación de servicio o a la compra de un producto. En este caso, como es una materia civil, pues es un arrendamiento, no tiene ese carácter de adhesión. Como los contratos, el mismo Emiliano nos dice, como los contratos de servicios, ajá, exacto. Los de TV de paga, pues los tienes que firmar tal cual, exacto, pero no va por ahí. ¿Podrían compartir el video de esta sesión? Claro, se va a compartir por ahí, el equipo de marketing lo va a compartir en YouTube y en redes, ¿no? Bueno, ahí ya les pusieron. ¿Cuánto es el máximo que puede durar un juicio de arrendamiento cuando el inquilino ha dejado de pagar y se ha amparado de la orden de desalojo? Pues mira, nosotros hemos llevado juicios, Adriana, de 3 meses hasta año y medio, más o menos, con una cuestión de amparo, ¿no? Ojo ahí, el amparo no es que te otorguen el amparo es que es un procedimiento que te puede llegar a suspender el procedimiento, el mismo procedimiento de arrendamiento, y tienes que agotarlo hasta su sentencia, que no se los dan para la orden de desalojo. Pero sí, más o menos entre año y año y medio, una cuestión ya con amparo, ¿no? Jorge Rangel nos dice, gracias a ti, Jorge. Aida nos pregunta, ¿qué tan relevante es solicitar aval con bien inmueble en la Ciudad de México, además de la póliza jurídica? Es muy bueno solicitarle, repito, en la figura correcta y en materia civil es obligado solidario. Y si firmamos los pagarés, está simpático el concepto, porque en el contrato de arrendamiento es obligado solidario y si firmamos los pagarés que son como garantía en cuestión mercantil, ya se convierte en aval, ¿no? Pero pues para efectos prácticos les digo, es la misma cuestión, es una garantía. Si es relevante, nos ha funcionado en la cuestión de cobranza por incumplimiento, porque pues ya tenemos otra figura, ¿no? Para presionar ese pago. Yo la verdad es que sí les diría, si pudieran conseguir solidarios en sus procedimientos, sí es relevante, sí es una figura que nos ayuda a una recuperación, ¿no? Si no pasa nada, pues obviamente no tiene razón, ¿no? Si tenemos un arrendatario con muy buen perfil económico, comportamiento crediticio, no tiene juicios y demás, no sería tan relevante, pero sí en su mayoría sí lo veo bien por cuestiones de cobranza, ¿no? Guadalupe Lozoya nos pregunta, en caso de rentar con electrodomésticos, si se descompone el refrigerador, ejemplo, ¿quién lo tendría que arreglar? ¿No? Pues hay que ver el uso que se le da. Digo, el uso que se le puede dar a un refrigerador, pues es una cuestión muy sencilla, ¿no? Pero si tú lo estás rentando por ahí como arrendador y lo otorgas también para su uso y goce el refrigerador, pues habrá que ver también ahí la causa del daño, ¿no? Al refrigerador, porque por la cual ya no funciona. Y yo te dije, a lo mejor si el arrendatario lo agarra a patadas y de repente ya no funciona, pues será el arrendatario quien lo tenga que pagar,
¿no? Si el refrigerador por una cuestión de uso normal se arruina, pues lo tendrá que pagar el arrendador. Ojo, ahí hay que ver de dónde viene la causa de por qué se descompone el electrodoméstico, ¿no? El electrodoméstico. Alejandra, ¿dónde se hace un contrato de arrendamiento? ¿Debe ser forzosamente ante notario? No, Alejandra, un contrato de arrendamiento lo puedes hacer con firmante. Justamente, con la póliza nosotros hacemos los contratos de arrendamiento. No debe de ser forzosamente ante notario. Hay una alternativa ahí en el código que nos dice ante notario, pero no es muy común que se dé el supuesto. Pero sí, o sea, un contrato de arrendamiento lo puedes hacer con nosotros. En cualquier momento acércate a nuestros asesores y que te asesoren, y obviamente bajo las necesidades que vayas ordenando, ¿no? Tenemos a Ida Isabel Acosta, nos pregunta: ¿qué tan importante es entregar recibos de arrendamiento emitidos ante el SAT para, su caso, recuperar un inmueble? Aquí hay dos supuestos. El qué tan importante, Aida, no cabe en la pregunta porque es una obligación, listo, así de sencillo. Una obligación que la verdad nosotros no la vemos mucho en el actuar, ¿no? En el actuar día a día de la cuestión inmobiliaria. No es que quepa qué tan importante es entregar, ¿no? Es que los debes de emitir ante el SAT, ¿no? O sea, la verdad es que es una obligación que nos maneja la ley del impuesto sobre la renta. Nos maneja esa obligación de expedir de hacer esa declaración y de expedir esos FDIs para el arrendatario, ¿no? Bajo un régimen de arrendamiento o lo que se tenga que hacer con sus contadores. Es una obligación, ojo ahí, la obligación de pagar impuestos en el arrendamiento es de todos, ¿no? Y tenemos el segundo supuesto que nos pone Aida aquí en su contrato, para, en su caso, recuperar un inmueble. Hubo una reforma a la ley del impuesto sobre la renta en el 2020 me parece, 2021, en la cual nos manifiesta el artículo que se tiene que expedir el CFDI, ¿no? El Certificado Fiscal Digital. ¿Qué pasa cuando tú vas a un tribunal? Te dice la ley fiscal. Si tú vas a pagar, si tú vas a cobrar ante un tribunal el incumplimiento o el pago de rentas, tú tienes que exhibir ante el tribunal los certificados fiscales, nos dice esa parte del inmueble. O el juez te los tiene que pedir. ¿Para qué es la circunstancia? Y esta es una circunstancia más de la administración pública para efectos de hacer pagar impuestos a los arrendadores por este concepto. El legislador se da cuenta, o la administración pública, el Estado se da cuenta que hay una fuga hay una fuga tributaria por parte de arrendamientos, ¿no? Yo les puedo decir a ciencia cierta que el 95% de nuestros clientes no están regulados de esa forma ante el SAT, ¿no? O pagan sus impuestos. Entonces, nos dice el juez civil en esta parte que exhibas tiene la facultad de solicitarnos nuestros certificados digitales. ¿Para efectos de qué? De únicamente ser una autoridad informativa para el Servicio de Administración Tributaria o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nos lo solicitan para efectos de: si los presentamos, aquí están. Si no los presentamos, bueno, pues no están. Y si los presentamos, ¿de qué forma se presentaron? Pero no tiene una limitación para recuperar el inmueble. O sea, la legislación civil no nos marca una limitación para recuperar el inmueble. ¿Cuál es otra parte de la cuestión importante del arrendamiento en este caso? Que si ustedes le ponen al contrato de arrendamiento si se van a pagar impuestos o no se van a pagar impuestos, eso está excediendo el marco de la ley,
porque el marco de la ley nos dice, el marco de la legislación fiscal, en este caso la ley del impuesto sobre la renta, y junto con a lo mejor otra ley que es el código fiscal, nos dice, bueno, pues tú por ese ingreso tienes que pagar el impuesto. No hay forma de que no lo pagues. Y mucha gente nos pide, oye, se va a facturar, la renta es de 10,000 pesos, se le van a facturar 5,000 pesos y los otros en efectivo. Esa es una de las cláusulas que la puedes poner en el contrato, porque puedes poner hasta que vas a meter un elefante a tu casa, ¿no? O que vas a tener estacionamiento para naves espaciales si tú quieres. Pero si no tiene una regulación o excede el marco legal, esa cláusula es nula automáticamente, ¿no? En este caso, si ustedes deciden poner en sus contratos de arrendamiento que no se va a facturar o que se va a facturar cierta parte de la renta, eso no tiene validez legal. ¿Por qué? Porque ya hay una legislación que te ordena a ti, arrendador, independientemente de lo que diga tu contrato de arrendamiento, a pagar el impuesto sobre ese ingreso que tienes por rentar tu inmueble, ¿vale? Pero en materia civil no nos limita a recuperar el inmueble. Si tú no pagas impuestos, tú te vas a ir a arreglar con el Servicio de Administración Tributaria. Pero no me limita a mí a que un juez me ordene la desocupación del inmueble que estoy rentando. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? La materia civil y la materia fiscal. Únicamente el juez va a actuar como autoridad informativa ante el Servicio de Administración Tributaria. Que si yo se los digo, en demandas últimamente nos lo han pedido 2 meses. Los jueces civiles, no sé si conozcan el artículo en materia fiscal o si lo conocen, lo omiten, pero no nos lo han pedido, ¿vale? Por aquí tenemos, muchas gracias a ti, Perla, Enriqueta Álvarez, cuando no se quieren salir del inmueble, Enriqueta Álvarez nada más nos puso eso, no lo entendí, pues cuando no se quieren salir del inmueble hacemos controversias, ya demandas, ¿no? Y la verdad es que nos funcionan porque ya es un medio de presión y se salen antes inclusive de que el juez ordene un desalojo, ¿no? ¿La renta de terrenos ejidales causa algún impuesto? Sí causa algún impuesto. Todo nos dice la ley del impuesto sobre la renta. Todo ingreso se grava, ¿no? Tiene sus alternativas, pero todo ingreso se grava. Si es por arrendamiento, claro que también se grava. Nos dijo por ahí Demetrio. Enriqueta Álvarez, ok, ¿en qué afecta al dueño si solo hizo un contrato particular? A ver, es que Enriqueta, cuando no se quieren salir del inmueble, ¿en qué le afectó al dueño si solo se hizo un contrato particular? No entiendo la pregunta, pero ¿en qué le afecta? Pues si no hizo un contrato bien hecho, le va a afectar de una manera extraordinaria, porque también para darle interpretación ante un juez va a estar difícil. Nos vamos a llevar más tiempo a lo mejor en la interpretación del contrato y un periodo probatorio que en lo que el contrato, si es claro, lo podemos establecer, ¿no? Nos dice Elizabeth, ¿dónde se usa la cláusula de allanamiento futuro? ¿Se usa aquí en la Ciudad de México o qué figura se sustituye? Allanamiento futuro, Elizabeth, hace poco mandamos un comunicado porque hay unos TikToks que salieron ahí de otro país, de otra legislación. La cláusula de allanamiento futuro en México no existe esa figura de allanamiento futuro. No podemos molestar al poseedor, ¿no? En este caso el arrendatario. No hay una figura que se sustituya. No hay un allanamiento futuro. Luego, lo que podemos determinar esa situación es con una orden de desocupación forzosa, ¿no? Rompimiento de cerraduras y lanzamiento. Norma Vallejo nos pone gracias Norma a ti. Jorge Arturo, ¿cuánto tiempo tarda aproximadamente un juicio para recuperar un inmueble rentado donde existe un contrato? Te repito, Arturo, hace rato lo dije, nosotros nos hemos tardado desde 3 meses hasta 6, 7 meses, más o menos, dependiendo por ahí nos preguntaban hace rato si existe un amparo, pues igual nos podemos tardar 1 año, pero normal se nos van antes, se nos van antes, estamos tardando a lo mejor entre 3 y 4 meses. Muchas gracias por responder mi pregunta, gracias a ti, Emiliano. Mónica nos dice, ¿qué sucede si el arrendador está en el extranjero y firma digital?
En caso de demanda, ¿tendrá que presentarse? No, no tendrá que presentarse, nada más, bueno, pues nos firmará una demanda, a lo mejor es así, la necesito autógrafa, pero no tendrá que presentarse porque hay una figura ahí de mandatario judicial, ¿no? En la cual nos faculta a nosotros como abogados a llevar ese procedimiento dentro del tribunal, ¿no? Enriqueta, gracias por la información, le agradecí mucho el video, claro, vamos a mandar el video por ahí. Emiliano nos pregunta, ¿qué procede si el arrendador no quiere entregar recibo alguno y tampoco quiere otras vías de pago, depósito, transferencia, cheque, solo lo quiere en efectivo? ¿Qué procede? Pues será el acuerdo de voluntades, ¿no? La verdad es que el código sí nos da como garantía en este caso a los arrendatarios que se le entregue su recibo, ¿no? Es una obligación del arrendador entregar esa parte del recibo y recibir la cuestión de la renta en efectivo. Pues sí tiene una consecuencia. En un dado caso, el Servicio de Administración Tributaria lo puede requerir, ¿no? Por ese arrendamiento. No tiene mucha repercusión también si lo quieren en efectivo, aunque el arrendatario así lo solicite o lo solicite de manera diferente, ¿no? Y sus recibos, pero sí es obligación, sí hay que aleccionar en esa parte a los arrendadores a pagar el impuesto y a expedir los recibos, ¿no? Muchas veces usamos como recibos los pagarés por ahí, ¿no? Es en la práctica inmobiliaria. Norma, ¿es verdad que si rento un departamento amueblado y pago impuestos también se paga IVA, además del otro ISR? Claro, la renta de casa habitación amueblado genera IVA, ¿no? Es una disposición de la ley del impuesto al valor agregado, además de que el ingreso se grava, ¿no? Por el impuesto sobre la renta. Carmen López, en inmuebles amueblados, ¿qué es mejor, contrato de arrendamiento u hospedaje? Contrato de arrendamiento, pues el hospedaje va tendido a otro tipo de negocio y también tiene otra regulación fiscal, ¿no? También del hospedaje, aunque el hospedaje también te pide otra regulación civil, necesitas tener una estructura para dar en hospedaje, ¿no? No es como tan sencillo, por eso tienen su especificación muy bien en el código. Enriqueta, si el arrendador no declara que está rentando, si no está de alta, no puede reclamar su inmueble. Sí lo puede reclamar, ya lo dije hace rato, no tiene que ver una cosa con la otra. ¿Nos podría proporcionar sus datos para consultas posteriores? Claro que sí, Adriana, por ahí en el equipo de marketing te va a proporcionar nuestros datos y te va a turnar algunas de nuestras asesoras y por supuesto, si requieren de alguna cita con su servidor, estoy disponible y bueno, para asesorías y demás cuestiones de referentes al producto que vendemos de cobertura jurídica. Aida nos dice, gracias, aunque la mayoría de las personas en rentas residenciales no entregan comprobante fiscal, pues claro, ¿no? Les digo, hay que aleccionar, ¿no? Tendrá que ser que se aleccionen. Guadalupe, muchas gracias por tu tiempo y compartir tus conocimientos, muy claro. Gracias, Guadalupe, a ti por darte la vueltita aquí al webinar. Muchas personas no declaran y no dan factura. En caso de que no paguen o no se quieran salir, igualmente firmante los puede recuperar. Claro, les digo, o sea, si los inmuebles se recuperan, si hay una cuestión tributaria, el arrendador se arregla con el SAT y nosotros nos encargamos de recuperar el inmueble. Nos podrían proporcionar costos de cobertura, nos dice Evelyn. Por ahí también se les va a mandar toda la situación de nuestros productos, costos y características. Claro que sí, Evelyn. Adriana, muchas gracias, excelente ponencia. Pues si no hay más preguntas, yo les agradezco que se hayan dado la vuelta a este webinar. Vamos a estar haciendo más de temas que vayan surgiendo o que se les vayan surgiendo, igual nos pueden ayudar por ahí que se les va ocurriendo en cuestión jurídica inmobiliaria, podemos hacer más de este tipo de temas, ¿no? Para estar al tanto de lo que pasa, estar actualizados en cuestión legal y bueno, lo que se pueda asesorar con ustedes, pues estamos a sus órdenes. Yo les agradezco de verdad muchísimo que
que se hayan tomado el tiempo. Sabemos que todos tienen cosas que hacer y andamos en el mercado inmobiliario, pero les repito, les agradezco mucho, y pues por aquí nos veremos pronto para otro tema de interés. Les agradezco, soy Ulises Mejía, director jurídico de Firmante, y recuerden que somos Firmante, la firma que te respalda. Gracias, bonito día.